Muy bien, buenos días a todos. No he dado yo las noticias porque evitaba caminar un poquito, pero pensaba todo este rato cómo presento a Marcelo, ¿no? Al pastor Marcelo, y realmente recordaba cuando lo conocimos con mi esposa, y yo estaba evangelizando allá en la Ciudad de las Piedras, y él era un chico de 12 años tocando el órgano, con Virginia también, y lo veíamos siempre trabajando la obra del Señor, ¿no? Trabajando los campamentos, creciendo, y bueno, el Señor nos dio la bendición de que Él sea parte de nuestra familia, y para nosotros es un gozo tremendo. No puedo contarle todo lo que hace Él, tiene muchas responsabilidades, aparte de ser el pastor de la Iglesia Biblia Abierta en la ciudad de La Paz, también trabaja en APEN, tiene otras diferentes organizaciones, está en el campamento de allá de Montevideo, de la Mibamú. En fin, Marcelo tiene muchas responsabilidades y hoy él está dejando esas responsabilidades para participar con nosotros ayer en el día de matrimonio y venir hasta acá. Es un esfuerzo tremendo porque está dejando su iglesia, pero está el hermano Jaime allá predicando, ¿no? El diácono de la iglesia y también otros hermanos en diferentes áreas. Bueno, para mí es un gusto, un gozo tremendo, ¿no? Nuestro hijo político que esté acá en nuestra iglesia es un honor para mí, es una persona especial, sí, una persona especial, sí que es mejor. Muy buenos días para todos, muchas gracias por la invitación para poder estar con ustedes acá hoy, esta mañana, y bueno, con todo ese preámbulo también, un gran desafío, ¿no? Así que contento también de la reunión de matrimonios de anoche. Fue un lindo tiempo poder conocerles también, algunos que no conocía, y también disfrutar de ese tiempo de diversión ayer también un poco, pero también poder disfrutar del alimento espiritual, que es lo más importante. Y también, no lo mencionaron, o quizá no lo escuché, pero también disfrutamos de un lindo tiempo de alimento sólido, ¿no es así? Yo vi unos cuantos que estaban contentos comiendo, felices, así que disfrutamos, y es lindo tener oportunidades como esas, ¿no? Somos una familia, entonces tenemos que disfrutar como tal, ¿no? Somos de la familia de Dios. Una vez más, agradecerles la oportunidad de poder estar con ustedes esta mañana para compartir la palabra de Dios. Es una bendición siempre poder ver también la fidelidad de cada uno, ¿no? Y el deseo de conocer más del Señor, ¿no? Ese es el propósito que nos ha dado Dios a nuestras vidas, conocerle más a Él, y cuando anhelamos eso es realmente un gozo. Esta mañana quisiera hablar con ustedes acerca de algo muy importante, algo que nos toca a todos y que generalmente nos falta a todos. El tiempo. ¿A cuántos de ustedes les falta tiempo en el día? Quisieran que el día tuviera alguna horita más, ¿verdad? Para poder hacer todo. Que la semana sea un poquito más extensa, ¿no? Hay tantas cosas para hacer y no me da el tiempo. ¿Han dicho eso alguna vez? ¿Sí o no? Me parecía así, ¿no? Generalmente estamos ahí a las corridas, ¿no? Y se me falta, el tiempo no me da, ¿no? Y pregunto, ¿qué es el tiempo? El tiempo. Porque es una pregunta que muchos se han hecho. El tiempo, en realidad, el tiempo en sí no existe, sino que es una forma de poder poner en orden los sucesos que van pasando, ¿no? El tiempo existe para nosotros. No los voy a enredar en conceptos complicados, pero por ejemplo, para que se hagan una idea, para Dios el tiempo no existe, porque Él es el mismo ayer, dice la Escritura, hoy y por los siglos de los siglos. Para Él el tiempo no transcurre. Nosotros, cuando estemos en su presencia, siempre estamos pensando en eso, ¿verdad? De que cómo será el tiempo en la eternidad. Y vamos a empezar a contar, ¿verdad? El año y cuántos años vamos a pasar, y tratemos de entender la eternidad con el concepto de vamos a estar millones de años y
y va a seguir siendo el principio, y vamos a querer entenderlo de esa forma hoy, pero cuando estemos con el Señor también, para nosotros dejará de existir el tiempo. El tiempo empezó a contar cuando Dios creó el cielo y la tierra, y dijo que iba, y creó, ¿verdad? Después, la lumbrera mayor. Pregunto, ¿cuál es esa que se hace referencia ahí en Génesis? El sol. ¿Y la lumbrera menor? La luna. La luna, muy bien. Entonces, a partir de ahí, Dios las estableció para que se pudiera tener un concepto de cómo ir cronometrando o estableciendo los tiempos, ¿verdad? Los sucesos. Entonces ahí empezó a transcurrir los eventos. Al principio, Dios creó al hombre perfecto, también, sin necesidad de tiempo. Pero cuando el hombre desobedece a Dios, ¿qué fue lo que le dijo Dios que iba a suceder como resultado de su pecado? El día que de él comieras, ciertamente morirás. No murió en ese momento, sino que lo que sucedió fue que quedó separado de Dios por causa del pecado. Esa relación se rompió. Pero sí empezó a transcurrir el tiempo, porque ya ese hombre que había sido creado para vivir para siempre, no iba a suceder tal cosa, sino que empezó a suceder algo que también nosotros luchamos y no queremos que venga muy rápido. Empezó a envejecer, empezó a envejecer. Y empezó a transcurrir el tiempo para él, y sabía que ahora habría un final, habría término para su vida. De ahí en adelante, el tiempo ha sido para nosotros, para algunos, ¿verdad?, un enemigo. Y ha llegado a tener ese valor porque lo precisamos al saber que nuestros días son cortos. Dice Moisés en el Salmo 90 que a lo sumo serán 80. Bueno, puede ser que otros casos han habido, ¿verdad?, de 90 hasta 100 o un poquito más, pero más de eso no. Y queremos aprovechar el tiempo, queremos disfrutar del tiempo. Y hay cosas tan lindas que queremos que se perpetúen. Y decimos también a veces reflexionando, che, parece mentira, qué rápido que pasó todo. Esperando tanto este momento y pasó tan rápido. Tuvimos durante tiempo planificando y trabajando para el cumpleaños de Victoria, mi hija, cumplía 15, y varios preparativos, ¿no? Varias cosas para hacer. Cuando terminó, parece mentira, que ya pasó. Y eso es lo que estamos viendo nosotros, que el tiempo transcurre de una forma acelerada. Y hay una frase que el mundo lo dice en el lenguaje común, que dice que el tiempo, ¿con qué se compara? Dicen, el tiempo es oro, por lo valioso que es. Pero yo creo que el tiempo es muchísimo más valioso que el oro, porque el oro uno puede conseguir más de eso, pero tiempo no se puede comprar. El tiempo no puede haber más. El tiempo es solo el que Dios te ha dado. Entonces, llegando a esa reflexión del tiempo y lo valioso que es, te hago esta pregunta esta mañana. ¿Cómo estás usando el tiempo que Dios te ha dado? Nuestras vidas no sabemos cuánto tiempo el Señor nos va a conceder. Para algunos es corta, ¿verdad? Y han partido de este mundo con mucha prontitud. Para otros el Señor les concede una larga vida, pero nunca sabemos. Anoche hablábamos de la seguridad, y parte de las inseguridades e incertidumbres del mundo es justamente no saber qué va a pasar mañana. Podemos preocuparnos, podemos preguntarnos y podemos afanarnos por el mañana, pero no vamos a cambiar nada. No sabemos qué va a suceder el día de mañana. Entonces, una de las cosas también es no sabemos cuánto tiempo Dios nos va a conceder para adelante. Lo que tengo ahora es el presente. El pasado no lo puedo modificar, porque ya pasó, pero el presente. Y decisiones que me ayuden para el futuro. Entonces, ¿qué estoy haciendo hoy
¿Qué estoy haciendo con el tiempo? El tiempo no para, el tiempo sigue. Pero por ahí podrías decirme, bueno, el tiempo sí paró. Y les voy a dar una información para que ustedes anoten. Y después si encuentran a alguien y quieren decirle, mirá, ¿sabías que la Tierra un día se paró y el Sol no se movió? Solo una vez en la vida se paró el tiempo. En Josué capítulo 10, versículo 12. Estaba ahí Josué, sucesor de Moisés, haciendo frente a sus enemigos. Comenzó a luchar, ¿verdad?, contra los que se habían levantado contra el pueblo de Israel. Ellos estaban conquistando, ¿verdad?, la tierra prometida. Los que habitaban en Jerusalén vinieron habiendo escuchado que Josué y Israel habían tomado la ciudad de Ai, se levantaron contra él a hacerle guerra. Y fue una guerra bastante larga, una guerra difícil, una batalla difícil contra los amorreos. Entonces, en Josué capítulo 10, versículo 12, dice: entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, esto es Josué, ¿verdad?, hacia Dios: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. ¿Qué sucedió ahí? Un milagro. Anoche hablábamos de un milagro. ¿Qué había pasado con Israel cuando se enfrentó al Mar Rojo? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Lo abrió, ¿verdad? Separó las aguas, el pueblo pasó en seco. Ahora pasa otro milagro. Ya Moisés no estaba. Ahora está Josué frente al pueblo de Israel. Y necesitaban terminar con sus enemigos. Y Dios, que les dio un milagro que no hubo ni va a haber jamás. Solamente en ese momento se paró el tiempo. Así que no pidan más al Señor: para el tiempo, Señor, porque no lo va a hacer. Lo hizo en ese momento específico. Dice ahí la palabra de Dios. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Jacer era un erudito, ¿verdad? Uno de los ayudantes también de Moisés, ¿verdad? Uno de los principales. No está entre los libros de la Biblia, pero en el libro de Jacer, dividido en capítulos también, se los voy a leer, no es de la Biblia, ¿verdad? Pero escribió uno de sus ayudantes de Moisés. Jacer 88-63 dice: y cuando estaban golpeando, el día declinaba hacia el atardecer, y Josué dijo a la vista de todo el pueblo: Sol, quédate quieto sobre Gabaón, y luna en el valle de Ajalón, hasta que la nación se haya vengado de sus enemigos. Y el Señor escuchó la voz de Josué, y el sol se detuvo en medio de los cielos, y permaneció quieto durante 36 momentos. Y la luna también se detuvo y no se apresuró a ponerse durante todo un día. Y no hubo un día como aquel, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre, pues el Señor luchaba por Israel. A este es quien cita Josué allí en el versículo 13. Lo cierto es que el sol se detuvo. El tiempo se detuvo allí. ¿Y quién venció? ¿Quién venció? Esta es fácil, no me dejen solo. Israel, muy bien, Israel venció. Israel venció. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Lo valioso que es el tiempo, en el sentido de que era necesario que se detuviera
para que el pueblo pudiera terminar con el favor de Dios esa batalla y ganar. Ahora, el tiempo, hermanos, es tan valioso, lo dijimos recién, que Dios nos ha dado una responsabilidad muy grande y es usarlo correctamente. Vamos al pasaje en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15. Porque eso es una de las razones y propósitos que Dios nos ha dado, que tenemos que cuidar bien el tiempo. El tiempo es igual para todos. Uno puede decir, bueno, a mí me da el tiempo en una charla con otro hermano, quizás con otra persona, y otro le puede decir, pero a mí no me da para nada. Lo cierto es que todos tenemos las mismas 24 horas. Las 24 horas mías son iguales a las tuyas. El tema es cómo invertimos, cómo administramos el tiempo. Cómo administramos el tiempo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios respecto al tiempo. Dice allí, comienza el versículo 15, el apóstol Pablo hablándole a los creyentes que estaban en la ciudad de Éfeso. En Éfeso no había solamente una iglesia, eran varias iglesias que habían en toda esa región. Y en todas circulaba esta carta y le llegó este desafío. Y comienza el versículo 15 diciendo, mirad. ¿Qué quiere decir la palabra mirar? Mirad. No es solamente ver es una cosa, porque va a depender de la visión de cada uno. Pero acá está hablando acerca de una actitud respecto a ciertos sucesos o eventos, incluso, como dice acá, nuestra propia vida. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que quiere decir aquí en versículo 15 en cuanto al mirar es meditar, reflexionar. ¿Te tomas un tiempo en tu vida para reflexionar, para meditar, para evaluar qué es lo que estás haciendo? ¿O vives solamente? Es una buena y una necesaria práctica que nosotros podamos tener un tiempo para meditar, para reflexionar y pensar qué estamos haciendo. La palabra de Dios en los Salmos invita una y otra vez a que meditemos, a que reflexionemos en cuanto a lo que estamos nosotros haciendo. ¿Qué pasos estás dando? ¿Cómo estás viviendo? Anoche el enfoque era por los matrimonios y la pregunta sigue siendo la misma. Pensar, mirar y evaluar cómo está nuestro matrimonio. Mirando también a los hijos, cómo están ellos, cómo está la familia. Para los jóvenes también, porque tienen toda una vida por delante y dirán, bueno, después más adelante pensaré, eso me voy a ocupar cuando sea mayor, ahora voy a disfrutar, total no tengo responsabilidades, dirán algunos, pero también los jóvenes tienen, ¿verdad?, que mirar y pensar qué están haciendo, cómo están viviendo, cómo están aprovechando su tiempo, porque después, cuando empiece a pasar y continúa girando las agujas del reloj, y no va a pasar otra vez lo que pasó con Josué e Israel, se van a lamentar y van a decir, pero ¿por qué no aproveché para hacer aquello, para hacer lo otro, para estudiar, para ayudar en mi familia, para cantidad de cosas que podríamos nosotros detallar?
Entonces, cuando dice ahí la Escritura en Efesios 5:15, mirar, es considerar atentamente qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Es pararte delante de Dios en la soledad, en tu casa, en tu habitación, donde sea, pero un tiempo a solas con Dios. ¿Tienes ese momento con el Señor? ¿Tienes un momento para reflexionar con Él? Porque perfectamente podemos ser nosotros buenos cristianos, ¿verdad? En cuanto a lo externo, andar, hacer, cumplir, pero el Señor quiere algo más profundo. El Señor no está tan interesado en que hagas y hagas y hagas, que es valioso y es parte de su plan, pero lo más importante es que primero le des tu corazón. Dice la Escritura en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Es lo que más me interesa. Después sí, hacer, trabajar, servirme, pero primero dame tu corazón. Y eso se logra, ¿verdad? Y eso se obtiene pasando tiempo a solas con tu Señor. Porque Él es tu amigo. Él es tu amigo. No es tanto Dios, ¿verdad? Y lo tengo allá como esa persona, ¿verdad? Que se va a enojar si hago algo malo. Y tenemos esa visión distorsionada de Dios. Cuando Dios te compró por medio de la obra de su Hijo Jesucristo y te salvó, Él es tu amigo. Podemos acercarnos, dice el libro de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, no viéndolo como un padre que va a golpearnos, disciplinarnos, ¿verdad? Porque sí nomás, o que está siempre enojado. Esa no es la visión que tenemos que tener de nuestro Dios, sino un Padre amoroso. Un Padre amoroso y tu amigo. Entonces, debemos nosotros disfrutar de tener ese tiempo con Él, de charlar con Él, de estar meditando, ¿verdad? Y considerando también nuestros pasos, nuestra vida. Y dice ahí que tenemos que mirar, pues, con diligencia. Diligencia. Esa palabra no es ajena a nosotros porque hemos hecho alguna diligencia, ¿no? A veces en el lenguaje podemos hablar esa... Ya no se usa, pero en el tiempo de antes también se usaba, ¿no? Hay que hacer una diligencia. ¿Y qué quería decir eso? O me fui muy atrás en el tiempo, capaz que nunca escucharon eso. Sí, ahí va, es como un envío de una carta, un correo, una correspondencia, algo como eso, ¿verdad? Una diligencia que salía, ¿verdad?, para otro lugar y había que llevar ese encargue, tenía que ser con mucho cuidado y tenía que ser en lo posible, lo más rápido posible. Entonces ahí dice, mirad pues con diligencia, medita entonces en tu vida atentamente, pero con cuidado, mirando los detalles. Y tenés que hacerlo rápido. No dejes para mañana, dice el dicho, lo que puedes hacer hoy. Pero nosotros estamos acostumbrados a dejar todo para mañana, mañana lo hago. Pero el Señor quiere que hoy mires tu vida, que hoy mires tus caminos, que hoy consideres cómo estás viviendo, qué estás haciendo, cómo es tu relación con Él, porque quizás mañana ya va a ser demasiado tarde. Entonces, dice ahí la Escritura, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y andar no quiere decir solamente cómo caminás. Andar es no solamente cómo estoy viviendo, sino que es todos los detalles de tu vida. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es tu relación en la familia? ¿Cómo es tu trato hacia los demás? ¿Cómo es tu comportamiento en la iglesia? ¿Cómo es tu actitud hacia el Señor? Y recién cantamos un himno que decía, pronto la noche viene, tiempo es de trabajar, ¿verdad? Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que considerar porque son parte del andar. El andar es el caminar al lado de Dios, ¿verdad? El conducirnos, pero implica todos los aspectos de nuestra vida. Cómo somos en el trabajo, porque a veces podemos caer en el error de separar mi vida de la iglesia y mi vida después con la gente, mi familia, con el trabajo, y no. Dios
es el Dios de toda nuestra vida y Él quiere que andemos en obediencia, en rectitud, en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los aspectos. Hay una palabra que se llama, que es la integridad, ¿sí? Que es la integridad. Y la integridad significa el poder o ser realmente auténtico cuando todos me ven, ¿sí? Si digo que soy cristiano, ¿verdad? Y que soy fiel al Señor, bueno, cuando todos me ven, ahí soy fiel al Señor. Eso es integridad, pero va más allá. También cuando nadie te ve. Cuando nadie nos ve, a veces somos un poquito más displicentes, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, nadie me está viendo, aprovecho para hacer algo. Y la integridad es poder ser lo mismo, aun si están todos mirándote o cuando no haya nadie. Cuando no haya nadie. Entonces, el andar implica todas las áreas de tu vida, cómo hablas, cómo piensas, en resumen, cómo está tu corazón. Y pone dos opciones. Podemos nosotros vivir, dice allí, como necios o podemos vivir como sabios. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo estás viviendo, cómo estás caminando delante de Dios. No seas como un necio, sino sé sabio. Díganme ustedes, ¿cómo viviría un necio respecto al tiempo, respecto a su tiempo? Denme alguna característica de cómo sería la actitud de un necio respecto al tiempo. Muy bien, lo derrocharía, ¿verdad? Lo malgastaría. ¿Qué más? Creería que siempre hay más tiempo. Para eso va a haber tiempo más adelante. No, ahora hay que disfrutar el momento, hay que descansar, ¿verdad? Y ya va a haber tiempo para hacer lo otro o aquello. Después, como buen uruguayo, terminamos haciendo todas las corridas a lo último, ¿no? Pero dice acá que la otra opción es vivir como sabios, como sabios. Y la palabra de Dios habla muchísimas veces que como necio no vas a llegar a ningún lado, pero como sabio vas a tener muchísimas bendiciones. Entonces el Señor te dice, mirá, sos mi hijo, no quiero que vivas como un necio, te rescaté de esa manera de vivir. Ya no vivas perdiendo el tiempo. El tiempo se lo he dado a todos por igual, dice el Señor, pero te doy la oportunidad de que lo aproveches bien. Te alcanza, porque yo lo diseñé, dice el Señor. Entonces te tiene que alcanzar. Usalo bien, usalo bien. No desperdicies tu vida en lo que está haciendo el resto del mundo. No andes en esas cosas que son desagradables. No ocupes tu tiempo en pensamientos negativos. No ocupes tu tiempo en pleitos. No ocupes tu tiempo en problemas. No ocupes tu tiempo en murmuraciones. No ocupes tu tiempo en el chisme. No ocupes tu tiempo en envidia. No malgastes tu tiempo. Sino, condúcete y vive como sabio, como sabio. Lo primero que vemos ahí entonces es la atención que tenemos que poner a nuestro camino, a nuestro andar en el día de hoy. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, usándolo bien. Eso es ser sabio, usarlo bien. Esas serían las características de un necio, ¿verdad? Derrochar el tiempo, creer que siempre hay más, que mañana se podría hacer, que siempre hay oportunidad para todo y usarlo para cosas negativas, ¿verdad? Como esas que recién acabo de mencionar. Pero en cambio, ¿cómo sería lo que espera Dios que como sabios aprovechemos nuestro tiempo? Justamente estudiando su palabra, porque no alcanza solamente con estudiarla los domingos en la mañana. Si esa es la única
oportunidad que te das de alimentarte espiritualmente, entonces lentamente vas a ir perdiendo peso espiritual y vas a ir debilitando. Porque la palabra de Dios tiene que estar presente en tu vida todos los días. Haya reunión o no haya reunión, no podés esperar a que solamente se abra la Biblia como pasaba en el tiempo de antes, ¿sí? Antes de la Reforma, en el año 1500, por allá, ¿verdad? Cuando no se le permitía a la gente tener acceso a la Escritura. La gente no podía leer la Biblia. Tenían que esperar que solamente los que estaban al frente de la iglesia, ¿verdad?, en la gran mayoría, le hablaran y leyeran, y con eso se tenían que conformar. Pero después el Señor permitió que todos tuvieran acceso a la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para decir tengo una Biblia en casa? No, sino para que la leas, para que estudies, para que permitas que el Señor te hable, porque te habla solamente a través de su palabra. Oración. Esa es una forma sabia de aprovechar bien el tiempo. Orar. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración en tu día de 24 horas? El Señor Jesús estaba con sus discípulos previo a la crucifixión y le dijo a sus discípulos: quédense acá y oren conmigo. Yo voy al monte allí, un poquito más, a orar, ¿verdad?, a mi Padre, y ustedes acompáñenme aquí en oración. El Señor va, está orando, cuando vuelve, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo. ¿A cuánto a ustedes les gusta dormir? Y entonces Jesús los ve y le dice, los despierta, ¿no? Dice: ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Una hora. Entonces se dan cuenta que es cierto, a veces el cansancio nos gana, le ganó a los discípulos allí, pero ese no era un momento para enfocarse en el descansar de ellos, sino que estaban previos a un momento muy difícil. Y a veces nosotros sacrificamos el tiempo de oración porque lo dedicamos a otras cosas. Y después decimos: no me da el tiempo para orar. Sí, pero bien nos da el tiempo para poder mirar una película, bien nos da el tiempo para poder salir a pasear, a hacer alguna otra cosa, que ojo, no digo que está mal, está perfecto, está perfecto. El Señor quiere que nosotros disfrutemos y tengamos el deleite de todas las cosas, como dice Salomón, pero cada cosa, también dijo el gran sabio Salomón, cada cosa tiene su tiempo. Y cuando organizás tu agenda, cuando organizás tu tiempo, tendrías que establecer primero las cosas que son prioritarias. ¿Ustedes piensan que la lectura de la palabra de Dios y la oración es prioridad? Tiene que ser prioridad en tu vida. Después está lo demás. Y Dios te va a bendecir y te va a dar tiempo para que lo hagas y que lo disfrutes incluso aún más. Pero tenemos que dedicarle tiempo a la oración en tu día a día. El Señor dice que tenemos que orar sin pausa, sin cesar, sin parar. Que la oración tiene que ser parte de tu vida siempre. Entonces, dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días cada vez son peores, son malos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir que los días son malos? ¿Tienen idea de qué quiere decir con eso? ¿La palabra de Dios? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Cuando leíste este versículo, ¿qué pensás cuando dice porque los días son malos? La mayoría de la gente no quiere nada con Dios. Muy bien, exactamente. Acá está, cuando Pablo dijo esto, estamos por allá por el año 50, entre el 50 y el 60 después de Cristo. Y él decía que en ese momento los días eran malos. Imagínense ahora. Y no estamos hablando del clima ni nada por el estilo. Lo que quiere decir la palabra de Dios acá es que justamente, como decía la hermana, cada vez la humanidad se va poniendo más en oposición a Dios. Cada vez el rechazo es más grande. Somos más porque cada vez la población aumenta más
y a la misma vez el rechazo aumenta muchísimo más hacia Cristo. Y nuestro adversario, el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, está usando todo su esfuerzo justamente para oponerse y para tratar de obstaculizar que vivas como sabio, que leas la Biblia, que ores, que vivas para Dios, que salgas a evangelizar, que aproveches para hacer buen testimonio y luz en el lugar donde estás. Entonces justamente eso quiere decir que los días son malos. También mirando a que el retorno de Cristo está cada vez más cerca. Y ante esa realidad, la condición previa, dice, de la sociedad antes del retorno de Cristo, dice que va a ser desastrosa. Y hoy miramos cómo la sociedad, cada vez a pasos más ligeros, se va descomponiendo. Cada vez se va arruinando más. Creyendo que están progresando, lo único que hacen es destruirse. Cuando tendríamos que hablar de cordialidad y paz y de llevarnos bien, el mundo acababa de salir de una pandemia que afectó a toda la humanidad, donde tendríamos que decir, bueno, aprendimos de esto, que tenemos que salir adelante juntos. No terminó la pandemia, ¿qué aparece? La guerra. El fantasma de la guerra. En muchos lugares. Entonces la sociedad, ¿a qué va? A destruirse, buscando su propia destrucción. Entonces, ¿qué dice Cristo? ¿Qué dice el Señor? El tiempo que tenés, mirá todo lo que está pasando a tu alrededor. Aprovechalo bien, usalo bien. Entonces, otra vez dice lo mismo en versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. El propósito de Dios es que aproveches el tiempo porque la situación es difícil. Lo segundo, ¿cómo es tu actitud frente a esto? El Señor te da un consejo en el versículo 15. Te desafía. En el 16 te pone frente a la realidad. Mira, esto es así. Y en el 17 te dice, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu actitud? Dice, no seáis insensatos, necios, sino entendidos, sabios, de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo vas a descubrir la voluntad de Dios? Lejos de Él, leyendo esporádicamente su palabra, asistiendo de vez en cuando a la casa de Dios. ¿De esa forma vas a descubrir la voluntad de Él? No. Daniel quería saber qué iba a pasar con el pueblo de Israel porque estaban cautivos en Babilonia. Y él quería saber qué iba a pasar. Daniel. ¿Qué se acuerdan de Daniel? ¿A dónde fue que estuvo Daniel? Que ayer fue una pregunta, ¿no? Muy bien. Entonces ahí Daniel, con esa relación tan estrecha con Dios, él quería saber qué iba a pasar en el futuro. Imagínense, Daniel preguntaba, Dios respondía, pero no. Daniel dice, yo quería saber e indagar acerca de los tiempos y qué iba a suceder con Israel. Entonces dice, me puse a orar. Y oró por muchas horas y ayunó y buscó a Dios. Y después, allá el tiempo, vino la respuesta de parte de Dios. Dice Dios, envió un ángel, dice que la respuesta había salido inmediatamente, pero tuvo oposición en el camino, ¿verdad? La respuesta para que llegara a Daniel. Entonces imagínense si eso pasó con Daniel, ¿qué será de nosotros? A veces queremos y largamos un telegrama al Señor y queremos que el Señor nos responda, pero no. Tenemos que nosotros buscar su voluntad, que Él nos dé su dirección, y eso tenemos que buscarlo a través de invertir tiempo en la oración y en el estudio de la palabra. Versículo 18 hasta el 20 te dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual
hay disolución. ¿Qué quiere decir la Escritura cuando da esta frase? No tanto apuntando al vino, sí literal, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir? Dar la idea de que aquello que es bueno por un momento, pero después pasa, por eso dice hay disolución. Después que pasa el efecto, ya está. O sea, ¿de qué sirvió? De nada. Entonces dice, no malgastes tu tiempo embriagándote con vino, disfrutando o invirtiéndolo en cosas que son temporales, cosas que son pasajeras, cosas que no tienen ningún beneficio real, que no aprovechan para nada, cosas que son totalmente una pérdida de tiempo. No te ocupes en ellas. No estés ocupado en eso. Y ahora ataco algo muy importante, porque hoy ¿qué arranca? El Mundial. Y ahí vamos a perder el tiempo, realmente, ¿no? Sobre todo lo que le gusta el fútbol. Son 64 partidos multiplicados por 90 minutos. Imagínate todo lo que vas a... Después no te lamentes, ¿verdad? Te pueden mirar el Mundial tranquilamente, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta cuántas ofertas da el mundo, cuántas ofertas tenés en la mesa para malgastar tu tiempo. Entonces, estas cosas son temporales, porque después termina, pasa, ¿y quién se acuerda después? Algunos sí, otros no, pero la vida sigue, el mundo continúa, siguen con otras cosas, ¿verdad? Entonces dice el Señor acá en el versículo 18, no malgastes tu tiempo en aquellas cosas que son pasajeras. Se pueden disfrutar, pero no le dediques tanto tiempo y no te afanes por ello y no des todo tu esfuerzo en eso. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu. Procura aumentar tu relación con el Señor. Procura acercarte más a Él. Procura conocer más de Él. Mucha gente dice, muchos cristianos dicen, me falta tanto aprender de la Biblia, me falta tanto conocer del Señor, pero ¿cuánto tiempo le estás dando al estudio personal tuyo, en tu casa, donde sea, o esforzarte por buscar algún medio para aprender, para achicar esa diferencia, para que ya no tengas que decir, cuánto me falta aprender, sino que sea al revés, cuánto estoy aprendiendo de la Biblia, cuánto estoy aprendiendo del Señor. Pero eso es algo que cada uno de nosotros tiene que querer, cada uno de nosotros tiene que decir, sacrifico esto porque quiero invertirlo en estudiar la Biblia, en sacar quizás 1 hora de mi día. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Una para dedicarla al Señor, para estar con Él, para charlar con Él, para mirar con diligencia cómo estoy andando. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu nosotros? ¿Cómo podemos acercarnos más al Señor y crecer espiritualmente? Dice versículo 19, hablando entre vosotros con salmos. ¿Quién de ustedes sabe algún salmo de memoria? Por lo menos el Salmo 23. ¿Lo saben? Sí, lo saben. Capaz que no se acuerdan. ¿Qué dice? Jehová, mi pastor, nada me faltará. Muy bien. Pero no quiere decir que estemos solamente citando salmos entre nosotros, sino que tenemos que hablar, ¿verdad?, de aquellas cosas que agradan a Dios, aquellas cosas que edifican, aquellas cosas que te ayudan a crecer. Hablar entre nosotros dándonos consejos que nos animen, que nos ayuden, que nos guíen, que nos orienten. Algunos llevan mucho tiempo en el camino del Señor, otros menos. Entonces el deber de los que llevan más tiempo es ayudar a los que llevan menos en justamente aprender y conocer del Señor y animarlos y estimularlos a que sigan adelante. Y eso es justamente hablar entre nosotros con salmos, no cosas que lamentablemente yo tengo un trabajo secular, creo que la mayoría también, y ustedes saben de cuál es lo que habla la gente en la calle, qué se habla en el mundo. Y a veces uno no tiene tema de conversación porque no quiere hablar de esas cosas, obviamente.
y no tenemos, ¿verdad?, algo en común para charlar. ¿Y qué vamos nosotros los hijos de Dios? ¿A hablar de lo mismo? No, tenemos que hablar de aquello que nos interesa. Tenemos que hablar de lo que es espiritual, de las cosas que agradan a Dios. Con himnos, dice, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Señor pone gozo en tu corazón. ¿Qué son las cosas que cantas? ¿Cuáles son las canciones que vienen a tu mente? Cuando estás haciendo alguna tarea, cocinando, limpiando, trabajando, arreglando, pintando, lo que sea, ¿qué canciones están ahí dando vuelta en tu cabeza? ¿Las del mundo? Están por todos lados. Y a veces, si no cuidamos, inconscientemente se nos meten, se nos van metiendo en la cabeza y sin darnos cuenta, de repente las estamos tarareando, ¿verdad? Porque es tanto. Entonces nosotros tenemos que cuidar de eso, ¿verdad? Y tenemos que procurar, quizás sabemos muchas o pocas, pero tener la mente ocupada en las cosas del Señor. Y el último versículo, el 20, dice que tenemos que disfrutar del tiempo que Dios nos da, porque para eso Él lo creó, para que lo disfrutemos. No para que nos quejemos, sino para que disfrutemos. No para que nos lamentemos del tiempo que nos falta, sino que agradezcamos y disfrutemos del tiempo que Dios nos da. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo tenemos que dar gracias al Señor? Ahí dice, ¿verdad? Siempre, siempre. El domingo, el día de acción de gracias, ¿verdad? Entonces, una oportunidad para dar gracias, pero no solamente ese domingo, siempre dando gracias al Señor en todo. Y precisamente, darle gracias por todo. Bueno, por todo lo bueno, las cosas malas no. ¿O tenemos que dar gracias por las cosas malas que pasan también? Sí. Claro que sí. Tenemos que dar gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo, Dios lo creó para que lo disfrutes, para que lo aproveches, para que te deleites en Él. Pero lo vas a poder realmente lo vas a poder realmente disfrutar si lo estás aprovechando bien. Terminamos haciéndonos esta pregunta. ¿Cómo estás usando tu tiempo hoy? ¿Cómo estás usando tu vida hoy? Tómate un tiempo para meditar, para mirar, para reflexionar. Y no lo dejes para cuando arranque el año que viene, el 2023, que nos ponemos metas, que nos ponemos desafíos. Empezá hoy a mirar con diligencia cómo estás viviendo, cómo estás andando, cómo te estás relacionando con aquellos que te rodean, cómo está siendo tu actitud delante de Dios, cómo es tu carácter, cómo es tu temperamento, cómo estás usando el tiempo que Dios te dio. Y el consejo es que lo aproveches bien. Usalo para Dios, no lo uses para aquello que no sirve para nada, que es pasajero y que no te va a dar ningún resultado. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, Señor, por hablar a nuestros corazones, gracias te damos, Señor, porque nos das y nos pones frente a la realidad del tiempo, a la realidad del tiempo, Señor, que no para, un tiempo que siempre está avanzando, que tú lo creaste, Señor, que es igual para todos, pero que nos desafías y nos mandas a usarlo bien. Señor, quizás estamos hoy malgastando nuestro tiempo, nuestras horas, nuestros días. Quizás hemos estado desperdiciándolo, Señor, con una falta de compromiso realmente hacia ti. Quizás hemos estado, Señor, malgastando nuestros días, viviendo no 100% para ti, sino también un porcentaje
dándoselo para nuestro propio deleite y al mundo, Señor, y eso no te agrada. Tu palabra dice que tú nos anhelas celosamente, Señor, y nos quieres por completo para ti. Ruego, Padre, que tú estés obrando en mi vida y en la de cada uno de mis hermanos aquí esta mañana, para que podamos tomar el compromiso, Señor, de realmente usar nuestro tiempo para estar contigo, para hablar contigo, para aprender más de ti, Señor, para acercarnos, Señor, cada vez más a ti, para dedicarlo a la obra, para usarlo, Señor, en lo que realmente importa. Hay muchas almas todavía por alcanzar, Señor, y nosotros estamos malgastando nuestro tiempo. Danos sabiduría, Señor, y ayúdanos a comportarnos como sabios. Padre, que no sea solamente algo lindo para considerar, sino que realmente lo podamos poner en práctica. Padre, ruego que podamos nosotros aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. La venida de Cristo está cerca y vemos a nuestro alrededor que el mundo se va desmoronando, Señor, y se va corrompiendo cada vez más. Y la amenaza viene hacia nosotros, Señor, y por eso queremos rogarte que no caigamos en la misma necedad del mundo de usar el tiempo de mala manera, que podamos usarlo bien. Danos, Señor, esa sabiduría que solo viene de tu parte. Danos, Señor, ese compromiso. Ayúdanos a ser realmente fieles y que podamos agradarte en todo. Bendice a cada uno de los hermanos aquí esta mañana. Bendice su vida, bendice su hogar, su familia. Guárdales en el regreso a sus hogares, Señor. Prospérales en todo. Ayúdales, Señor. Anímales, fortalécelos. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.